¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el caso del Club de los 27. El Club de los 27 es una expresión utilizada para referirse a los cantantes, músicos o artistas que fallecieron en la temprana edad de 27 años. Debido al origen conspirativo de este club, no hay miembros oficiales, sino que los fanáticos lo van agregando según su temprana muerte. Actualmente forman parte de él 50 reconocidas personalidades, surgiendo la idea o fundándose en 1969 tras la muerte de Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. A esta lista original actualmente se le van agregando nombres con el pasar de los años. Lo que todas estas personas tienen en común es que sus muertes están relacionadas con abuso de drogas, alcohol, accidentes de tránsito, suicidios o homicidios, agregando el elemento de misterio que les rodea y teorías que de ellas se desprenden. Teorías de origen satánico comienzan con la muerte de Robert Johnson, un musulmán de Estados Unidos. Su vida fue escasamente documentada y su muerte fue misteriosa, lo que llevó al origen de muchas teorías conspirativas. Sostienen que fue envenenado con whisky por el marido de una presunta amante de él. Algunos dicen que murió de neumonía o de sífilis o que incluso fue asesinado con un arma de fuego. La teoría conspirativa más reconocida sobre la muerte de este cantante es que al verse frustrado por no alcanzar la fama, decidió desaparecer por unos 4 meses y que en este tiempo, en un cruce de carreteras, encontró con el diablo y decidió venderle su alma a cambio de fama y volverse el mejor bluesman que haya pisado la tierra. La teoría dice que Robert se encontró con un esclavo que estaba haciendo rituales satánicos y le preguntó cómo hacer para talentoso. Y respaldando estas dos teorías, hay dos canciones escritas por el propio Robert que son Devil Blues y Crossroad Blues, que hacen alusión a un agradecimiento a Satanás y un ritual satánico. Pero volviendo a la realidad, si bien es interesante creer en estas teorías, lo más probable es que el propio Robert se haya sentado a practicar su música. Mira, no siendo muy lógico que esta persona que vendió su alma al diablo luego hiciera que caiga una maldición sobre futuras generaciones de artistas. La teoría de los Illuminati sostiene que existe una sociedad secreta conformada por líderes mundiales y famosos encubiertos que manejan a la población de una manera desconocida. De aquí parten dos teorías. Una de ellas era que los integrantes de este grupo suponían un tipo de peligro hacia la sociedad secreta, ya que mediante sus temas y canciones fomentaban mensajes antisistemáticos que generaban un tipo de revolución en la sociedad. La otra teoría sostiene que estos famosos eran controlados y manejados por esta sociedad, desde un principio hasta su final, que sería su muerte. Esto suponía que la sociedad secreta, o sea, los Illuminati, manejaban toda su vida, desde sus declives hasta sus adicciones. Todos los casos terminaron en muertes enigmáticas, situaciones en las que casi nada quedó claro. Lo que más sobresale de estos casos es el paso que dan los famosos hacia una fama interminable, donde sus acciones quedarán para siempre en la sociedad. Si bien esta teoría comenzó a sonar más debido a los casos controversiales los últimos años, se dice que se originó en 1776 debido al abuso del poder que tenía el Estado y la Iglesia Católica sobre la sociedad. Por su parte, la teoría del estrellato nos indica ya un camino trazado de estas estrellas, que, como vamos a ver en los ejemplos, guardaban ciertas particularidades, personalidades muy excéntricas y problemas en su vida social y personal. El lema Sex, Drugs and Rock and Roll termina describiendo a la perfección por todo lo que transitaron estos integrantes desde sus inicios hasta el día de su muerte, teniendo problemas con el exceso y vicios de bebidas alcohólicas, todo tipo de drogas y experiencias sexuales. Algunos ejemplos de estos casos son Miley Cyrus, Britney Spears y Lindsay Lohan, entre otros. Pero no fue el caso de estos 6 integrantes que, al fallecer, quedaron inmortalizados junto a sus éxitos y venerados por la eternidad como ídolos. Es decir, termina siendo un destino inevitable para su gran mayoría, pero aquellas personas que logran salir de ese camino
Lo suelen hacer a partir de la edad de los 30 años y logran restablecer una vida normal sin tantos excesos, pero su fama no volvió a ser la misma que entre sus 20 y 30. Como último, presentamos la teoría de la simple casualidad, que ésta se limita a decir que la muerte de los cantantes fueron sucesos que se dieron a esta edad por mera coincidencia y que las razones de su muerte no son extrañas ni ajenas a nuestra realidad. Ahora analizaremos el caso del músico multiinstrumentalista y compositor británico Louis Brian Hopkins Jones, quien nació el 28 de febrero de 1942. La madre de Brian era una profesora de piano, mientras que el padre era un aficionado hacia la música jazz, lo que explica el interés del mismo hacia la música desde temprana edad, y también deja en evidencia su frágil salud física que lo va a acompañar durante el resto de su vida. Luego de abandonar la secundaria con la edad de 17 años, Brian Jones, junto con Mick Jagger, Keith Richards y Charles Wands, fundó The Rolling Stones, banda musical que luego los convertiría en una sensación. En junio de 1969, Brian Jones fue despedido de la banda de los Rolling Stones debido a diferentes razones, como el hostigamiento que sufría por parte de los medios, los cargos judiciales que tenía en su contra, una relación de fricción que tenía con algunos integrantes de la banda como Mick Jagger y Keith Richards, su problema con las adicciones con el alcohol y las drogas, y en el mismo momento en el que fue despedido de la banda se encontraba internado en una clínica porque sufría de un estado muy grave de depresión. El 3 de julio de 1969, el cuerpo del cantante Brian Jones fue encontrado en la piscina de su casa por su novia del momento, Anna Holly. La causa oficial de muerte del cantante fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras nadaba. Sin embargo, hasta hoy en día existen diferentes teorías acerca de la muerte del mismo, ya que fue repentina y misteriosa. Las teorías sobre la muerte del cantante van desde algunos que dicen que fue por un ajuste de cuentas debido a una cantidad de plata que le debía a unos traficantes, ya que como sabemos sufría de una adicción muy fuerte hacia el alcohol y las drogas, hasta que dicen que algunos mafiosos de la música, que lo consideraban como un peligro, lo mandaron a matar. Por otro lado está la teoría de un vecino que dice que vio a dos obreros haciendo remodelaciones en la casa ese mismo día. La muerte de Brian Jones fue una de las principales. Como segundo integrante de este club encontramos a Jim Morrison, un cantautor y poeta nacido un 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Estados Unidos, célebre por ser vocalista de la banda de rock The Doors. Su padre era un militar. Debido a esto, Jim pasó su infancia y comienzos de la adolescencia viviendo en bases militares por tiempos indeterminados e imprecisos. Se cree que este tipo de vida, sin apego a lugares o personas, caló profundamente en su forma de ser, debido a que Jim poseía una conducta bastante peculiar. Al comienzo de su carrera, se inclinó por la poesía. En esta época de descubrimiento, se acercó a las drogas psicodélicas como el peyote, la marihuana y el LSD. Morrison enseñó un par de trabajos que podían ser musicalizados a Manzarek. Al escucharlo, este le pidió que formaran una banda de rock, lo que Jim aceptó. Finalmente, formarían el grupo llamado The Doors, formado por Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore, además de Jim Morrison. Luego de un tiempo, consiguieron un contrato para tocar en el bar Whiskey a Go Go. Un día, después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, marihuana y LSD, al llegar a la interpretación de The End, Jim compuso en directo una melodía bastante inapropiada. Para el dueño del local, esto fue demasiado y los echó. Afortunadamente, esa noche se encontraba un productor, quien les propuso grabar su primer disco. Las sesiones de grabación para el tercer álbum fueron muy tensas. Como consecuencia de la creciente dependencia del alcohol por parte de Morrison, el cantante tuvo diversos incidentes, como el sucedido en New Haven Arena un 9 de diciembre de 1967, en donde se convirtió en el primer artista de rock en ser arrestado durante un concierto. En 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión, decidió abandonar la música y radicarse en París. Después de una vida de fama, alcohol, drogas, fiestas, conciertos y demás, Morrison, en la mañana del 3 de julio de 1971, fue encontrado muerto en la bañera de su departamento del barrio de Le Marais, en París, por Pamela Courson, su pareja.
Aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato, se declaró que murió por un paro cardíaco según su acta de defunción. Otra teoría dice que quien mató a Jim Morrison fue Jean de Breiteul, un traficante de heroína, quien le suministró las drogas que le causaron la sobredosis. De esta manera podemos ver cómo Jim Morrison es lamentablemente otro miembro más del Club de los 27. De acuerdo con su personalidad un tanto excéntrica, la forma en la que llevó su vida y el peso de la fama, tanto su entorno como decisiones, fue la que lo llevó por el camino de las drogas y que finalmente fue el que condenó su muerte. Otra de las principales misteriosas muertes es la de la cantante de rock estadounidense y blues afroamericano Janis Jean Joplin, quien nació el 19 de enero de 1943. Janis era la mayor de 2 hermanos y su madre decía que siempre necesitaba más atención. En la adolescencia la cantante sufrió muchos problemas debido a la apariencia de su cuerpo, como son depresión, baja autoestima, cambios de personalidad, entre otros. El cuerpo de la cantante fue encontrado el 4 de octubre de 1970 por su productor Phil Rochin. La causa principal de muerte fue sobredosis de heroína, entre el 60 y el 80% de pureza, junto con el alcohol. El episodio había ocurrido entre las 1:45 p.m. del mismo día. Sin embargo, diferentes circunstancias acerca de la muerte de la cantante permanecen inexplicables hasta el día de hoy, como son la desaparición de la pureza, de la droga que la mató y de las jeringas que se utilizaron, por lo que se especula la presencia de una segunda persona. La cantante pasó por una etapa de su vida en la que era completamente dependiente tanto del alcohol como de las drogas, como por ejemplo la heroína. Uno de ellos fue cuando su relación con Pete LeBlanc no funcionó y ella se sumergió aún más en el abandono y que recayó en sus vicios. El cuerpo de Janis fue encontrado en la habitación 105 del Hotel Hollywood Highland Gardens, en el momento conocido como Landon Park, que era un simple motel de carretera donde la cantante se estaba hospedando con su banda, ya que estaban grabando su 4º álbum. Luego de la muerte de la cantante, el hotel cambió de dueño, pero los nuevos dueños, en lugar de esconder la muerte de la cantante, decidieron promocionarla. Razón por la cual hasta el día de hoy el hotel se permanece como un mito urbano para los creyentes de los fantasmas y de peregrinación a los fans de Joplin. Como pueden ver, la habitación 105 fue la única que hasta el día de hoy se encuentra sin ninguna remodelación, para mantener el misterio del hecho del 4 de octubre de 1970. Otra muerte misteriosa fue la de Jimi Hendrix, quien fue un guitarrista, compositor y cantante, nacido el 27 de noviembre de 1942 en Estados Unidos y falleció en Londres el 18 de septiembre de 1970. Conocido como uno de los máximos referentes del rock and roll a pesar de su corta carrera. Hizo sus primeros pasos en los blues a principios de 1960 y trabajó en grupos como el Souls y el Blues and Rhythm. Como ya se mencionó, Jimi falleció el 18 de septiembre de 1970 en un departamento a causa de ahogarse en su propio vino. Una noche anterior había salido a un bar con su amigo Philip Harvey, posteriormente se había ido a su casa. Habían ido a su casa la novia de Jimi, Monica Danman, y 2 de las amigas de Philip. Pasada la noche, llegó un horario en el que Mónica comenzó a gritar, alegando que no podía aguantar más y que se marchaba de la casa y que no quería saber nada más de Jimi. A lo que todo esto, Jimi pidió por favor que guarde la calma y que se retiren a otro lugar para hablar mejor. Esto fue lo último que supo Philip acerca de su amigo Jimi. Después de esto, posterior al día en el que Jimi se juntó con Philip Harvey, ocurrió su fallecimiento. De aquí parten varias teorías. Una es la cual Mónica asesinó a su novio debido a los celos que tenía ella por las infidelidades que le causaba Jimi. Burdon afirmó que Jimi se había suicidado, pero esto se contradijo cuando se encontró una nota en el apartamento que decía: "Hombre malo, necesito ayuda". Otra de las teorías que más suena es la cual fue asesinado por su manager, Michael Jeffrey. Esto confirmado por el sonidista de Jimi, el cual fue James Wright. Según James, una noche borrachera, Jeffrey le confesó que él había asesinado a Jimi introduciéndole varias pastillas a la fuerza y haciéndolas pasar con vino. Según Michael, Jimi estaba mejor muerto que vivo, ya que si él fallecía, el manager se aseguraba de una póliza de 1,38 millones. Todo esto nunca se pudo confirmar, ya que tiempo después, Michael Jeffrey sufrió un accidente de avión en la cual perdió su vida. Hay otras teorías
pero en este caso no tan creíbles, en las que se dice que fue la mafia, incluso la CIA o el gobierno británico el que causó su muerte. Obviamente nada de esto fue confirmado o asegurado. Otro integrante principal de la lista fue Kurt Cobain, mejor conocido como el cantante principal de Nirvana. En el transcurso de su vida, este sufrió de muchas enfermedades, como la depresión, la bronquitis crónica y una enfermedad estomacal que le afectó también emocionalmente. Se automedicó con heroína, pero su consumo de drogas comenzó mucho más temprano, cuando de niño lo trataron con calmantes muy fuertes y a los 13 años comenzó a consumir marihuana. Las últimas semanas de su vida fueron bastante turbulentas y esto comenzó el 18 de marzo de 1994, cuando su esposa Courtney Love llamó a la policía diciendo que Kurt se había encerrado en una habitación con un arma de fuego y estaba diciendo que se quería suicidar. Cuando llegó la policía y le confiscaron al cantante una escopeta y una botella con píldoras, él dijo que no quería suicidarse y que en realidad se quería esconder de su esposa, y luego ella admitió que era todo mentira. El 4 de abril su esposa rellenó un informe de persona desaparecida también diciendo que se quería suicidar y que poseía un arma de fuego. Finalmente, el 8 de abril de 1994, el cuerpo de Cobain fue encontrado por Gary Smith, que fue a instalar un sistema de seguridad eléctrico en su residencia. Y este declaró que no había visto signos de traumatismo aparente en el cuerpo, exceptuando un poco de sangre que salía del oído de Kurt. El informe de muerte estima que este murió el 5 de abril a las 11:30 de la mañana, y algunos investigadores, incluido uno privado contratado por su esposa, encontraron varios cabos sueltos en su investigación. Y esto llevó a la creación de muchas teorías conspirativas. Padre y también otras fuentes confirmaron que el cantante de Nirvana se moría de ganas de formar parte del Club de los 27, cosa que concretó. Por esto nos resulta bastante lógico que se haya suicidado para inmortalizar su música. También creemos que su mujer podría haber estado relacionada con su muerte, posiblemente beneficiándose de ella o simplemente por los problemas y discusiones que habían tenido. Como última integrante de este grupo encontramos a la cantante Amy Winehouse, también compositora de grandes éxitos de la década del 2000. Nacida el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Inglaterra. Su carrera tiene inicios a fines del año 2002, firmando su primer contrato con una productora y sacando su primer disco el año siguiente. Su segundo éxito fue el álbum llamado Back to Black, estrenado en el año 2006, y consolidando su figura. A partir de la separación con su primer novio, entra en el mundo de las drogas y el alcohol a profundidad en compañía de su segunda pareja, con quien contraería matrimonio. A todo esto se le sumaba la muerte de su abuela, una persona muy importante en su vida, junto a problemas alimenticios como la bulimia y la anorexia. Canciones como Rehab o Back to Black describían perfectamente la situación por la que vivía Amy. Sus presentaciones en conciertos resultaban cada vez más controversiales. Canceló varios de ellos y en muchos se presentaba drogada, alcoholizada, no se podía mantener parada y hasta vomitaba. Esta crónica de muerte anunciada llegó el 23 de agosto de 2011, en su departamento de Londres. El forense testificó que la causa de muerte fue una gran ingesta de alcohol, encontrándose 3 botellas vacías de vodka en el lugar. Algunas de las teorías que giran alrededor del misterioso fallecimiento es que, según varios testigos, cuando llegó la ambulancia al sitio, Amy aún se encontraba con vida. Otros vecinos sostenían que ella era muy silenciosa y la noche anterior extrañamente se escucharon gritos y sonidos de tambores, haciendo referencia a algún tipo de ritual que se estaba realizando. Además, según varios allegados, ella los últimos tiempos estuvo... Un dato de color sumándose a todas las teorías que giran alrededor de su muerte fue la obra artística llamada The Only Good Rockstar is a Dead Rockstar, donde se encuentra a Amy tirada en un charco de sangre junto a una máscara de Minnie Mouse. Cabe aclarar que su fecha de creación data en el año 2004, mucho tiempo antes de que todo esto sucediera. Junto a la máscara de Minnie Mouse y su polémico título, se la relaciona con que los Illuminatis tienen algo que ver detrás de esta muerte. Amy, en varias entrevistas que dio durante su carrera, dijo que sabía que moriría joven.
La creencia de las personas sobre la muerte de la cantante, sosteniendo que fue asesinada a través de un plan premeditado, está basado por una nube de pruebas indemostrables. Todas teorías que no describían la realidad de la cantante. Incluso en su último concierto en Belgrado, Serbia, no lograba cantar y tampoco mantenerse de pie por estar bajo los efectos de varias sustancias, siendo ella misma quien cavó su propia tumba, desperdiciando todos sus talentos y atributos que tenía por demostrar. Otro caso que nos llamó la atención mencionar fue el caso de la cantante principal de la banda The Gits, Mia Zapata, quien fue víctima de un brutal asesinato. La misma, el último día de vida, fue a visitar a un amigo y este fue el último que la vio con vida. Más tarde esa madrugada, alrededor de las 3:30 p.m., su cuerpo fue encontrado en el Distrito Federal de Seattle. Durante la siguiente década, la identidad del asesino permaneció desconocida, lo que llevó a una elaboración de numerosas teorías conspirativas. Entre las más reconocidas están que fue asesinada por una banda rival o que fue acosada por un lunático rabioso, también incluso que hubo un culto satánico involucrado. En el año 2002 se pudo identificar la identidad del asesino, quien fue un cubano llamado Jesús Mesquías de 49 años. Él mismo ya tenía un largo historial criminal, pero en marzo de 2004 fue condenado por violación y asesinato. Otro caso es el del actor y modelo Jonathan Gregory Brandis, quien fue conocido en el programa de ABC One Life to Life, siendo un ícono adolescente. Él mismo falleció el 12 de noviembre de 2003, ahorcado en el pasillo de su casa. Sin embargo, no dejó ninguna nota de suicidio, y los conocidos dicen que se suicidó debido a un cuadro de depresión que representaba por un declive en su carrera. Otros casos misteriosos son el de los actores Heath Ledger y Brittany Murphy. Heath Ledger falleció por una intoxicación por una mezcla de pastillas. Sin embargo, lo curioso de su caso es de un cuadro que fue realizado por uno de los amigos más cercanos, en donde se representa a su misma figura repetida 3 veces hablándole al oído. La actriz Brittany Murphy falleció debido a una neumonía, lo cual es muy extraño ya que días anteriores se la había visto normal y realizando sesiones de fotos que dejaron fotos muy llamativas. Estas y muchas más muertes sospechosas pueden dar a pensar de alguna entidad ilícita o el mismo gobierno encubierto los callara por haberse enterado cosas que no debían haberlo hecho, por representar una amenaza en contra de ellos o por otro motivo en particular que no se tiene registro. Pero sin forma de comprobar, resulta irrefutable el decir que fueron accidentes o asesinatos muy bien planeados, que no dejaron rastros. Desde nuestro punto de vista, después de haber analizado distintas teorías y casos en particular, llegamos a la conclusión de que la teoría más acertada para dar origen a esta serie de acontecimientos es la simple casualidad y algunos excesos del estrellato. Es decir, que lo más verídico para estos sucesos se encuentran entre estas dos teorías, ya que ambas en cierto punto guardan lógica de acuerdo con la realidad. Si bien resulta emocionante pensar en las teorías de origen satánico y de los Illuminati, estas se alejan demasiado de la realidad. Más allá que ciertas coincidencias o casualidades tengan en común, solo se pueden desarrollar suposiciones sin tener hechos comprobables. De todas formas, depende de cada quien creer cuál de estas teorías es la más acertada, pero, volviendo a lo que sostenemos, pensamos que una vida llena de excesos y vicios fue sin duda la causa principal de sus muertes. Pero a día de hoy no existe prueba de que Brian Jones fue intencionalmente ahogado, que a Jim Morrison le dieron una sobredosis de heroína para causarle la muerte, que el fallecimiento de Jimi Hendrix fue planeado por su manager, que la pareja de Kurt fue quien lo mató para beneficiarse de alguna forma, o que Amy fue víctima de un ritual. Siendo las pruebas simples ideas en la mente de las personas capaces de creerlo, porque sin voluntad de desmentir las demás teorías que resultarían mucho más fascinantes de ser así, uno no puede evitar la vida de cada una de estas estrellas, tanto lo que hicieron como lo que no, encontrando una simple respuesta de acuerdo a su expediente y sin ir más lejos de eso. Aunque lo más importante a tener en cuenta de estas teorías que giran en torno a este misterioso club es que somos nosotros, es decir, las personas mismas que nos intriga la muerte de estas estrellas musicales, las que mantenemos viva esta controversial historia. Y esto seguirá así hasta que se llegue al punto de hallar una conclusión para resolver todas las muertes mencionadas y complacer a todas las personas, lo cual no va a ocurrir, o que las personas dejen de opinar del tema, lo que tampoco va a ocurrir. Ya que mientras exista mínimo una persona que siga hablando sobre el tema en todo el mundo, el enigma se mantendrá vivo. Esperamos que les haya gustado esta historia innecesaria y recuerden que si tienen un amigo conocido que esté en la edad de 27 años y la esté pegando en la música, vayan despidiéndose de él o ella porque dentro de poco parte hacia el otro lado. ¿Nos encontramos en el próximo video? Por supuesto que sí. Hasta la próxima.